Mi primera invitada de la mañana es Marcela Galindo, ella es presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Ayer la Gran Alianza se pronunció, ya la Cámara de Comercio en su Cámara Opina el domingo había hecho un pronunciamiento, pues tratando de hacer varios puntos. Uno, que el gobierno evite cualquier tipo de cierre, como los que se dieron en julio. Y dos, pues cómo reactivar dos de las grandes locomotoras de la economía panameña, que son el turismo y la construcción. Además, ¿cómo será esta segunda fase del diálogo que se muda a la Universidad Tecnológica de Panamá? Marcela, como siempre, un placer recibirte. Buenos días. Buenos días, Fernando, y un placer estar aquí contigo y con tu audiencia esta mañana. Bueno, empecemos por ese llamado que hicieron en la Cámara Opina para que el gobierno evite las protestas. Pero, ¿cómo hacer con el ambiente que sigue tan caldeado? Sigue una especie de calma chicha, por lo menos es lo que se está sintiendo. Y cómo va a ser esa segunda fase de este diálogo, ahora que está llegando será en la Universidad Tecnológica de Panamá. Sí, como tú bien lo has dicho, yo creo que estamos en un momento de calma, pero yo lo catalogo como un momento de calma tensa, ¿no? Estamos como a la espera, estamos a la expectativa. Primero que nada, yo creo que es importante recalcar y que entendamos todos y que nos pongamos todos en la mentalidad de que este realmente es un momento para construir. Pero para construir necesitamos construir juntos y necesitamos construir de manera coordinada y de manera consensuada. Entonces, un poco el llamado que hacíamos en nuestro Cámara Opina era decir, si realmente queremos construir, entonces tenemos que evitar actividades o actitudes que vayan en contra de eso, porque si no, no vamos a resolver nunca el problema. Claro. De ahí que hacíamos el llamado a tratar de evitar, entonces, ese cierre de calles, porque el sentir hasta el momento ha sido que ha habido partes que han estado sentadas, que han estado negociando o llegando a acuerdos, pero que se ha estado haciendo bajo presión de que si no haces lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, entonces voy a salir, voy a cerrar una calle. Y realmente con esa presión no se puede llevar un diálogo abierto y un diálogo colaborativo. Entonces, yo creo que ese es el llamado que nosotros desde el sector privado queremos hacer. Queremos conversar, queremos encontrar soluciones, pero tenemos que hacerlo en un ambiente de calma, en un ambiente de respeto, de colaboración y de construcción. Bueno, ambiente de calma, colaboración y construcción. ¿Están dadas las circunstancias para que eso se logre de esa forma? Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros mencionábamos en nuestro Cámara Opina también es que afortunadamente el panameño es pacífico, o sea, la población panameña es una población pacífica. Entonces, cuando se da lo contrario, entendiendo que hay, digamos, un hartazgo dentro de la población, donde la población tiene problemas y tiene situaciones muy reales, pero cuando llegamos a esos ambientes de protesta, realmente se dan, digamos, por impulsos de terceros grupos. Entonces, el llamado que hacemos es tratar de evitar esos impulsos. Sabemos las necesidades de la población, sabemos que hay que encontrar soluciones, pero como se dice en buen panameño, tratemos de no atizar el fogón, porque lo que pasa es que eso es lo que lleva entonces a que se terminen de caldear más los ánimos y a que terminemos de entrar en ese ambiente que realmente necesitamos, mentalizarnos todos Sí. de que necesitamos quitarnos nuestros intereses personales, nuestros intereses grupales, nuestros intereses gremiales y pensar realmente en Panamá, en la población de Panamá y cómo podemos llegar a esas soluciones que requiere el panameño. Bueno, José Blandón está con nosotros, Marcela. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Marcela. Un placer tenerla con nosotros en la mañana de hoy para compartir algunas informaciones y necesitamos que usted nos ayude en algunas cosas. A ver, yo coincido con usted en que el cierre de calles es un elemento negativo en el diálogo. Es una presión innecesaria, las formas de lucha política son infinitas. O sea, coincido con usted en ese punto. Pero yo más le tengo temor al cierre de mentes que al cierre de las calles. Creo que con el cierre de la calle no logramos nada. Pero fíjese, Marcela, observa usted la economía panameña en el marco del contexto global en que está ocurriendo el mundo. El mundo se desenvuelve en una caída del crecimiento global, se desenvuelve en una crisis general de la cadena de suministro,
se desenvuelve en medio de una alta inflación que golpea al mundo. Y cuando usted mira a la República de Panamá y mira ahora el mundo de nosotros, él se caracteriza por las siguientes cosas. A, una inflación baja, 3,5% global. Un alto crecimiento económico en el 22, en el primer semestre. Usted ve las cifras nuestras, que demuestran un crecimiento promedio de 9,8 en el semestre, con una amplia capacidad de recuperación de la economía de la caída que tuvimos en el 21, pero, ahora vienen los pero, con un problema serio en algunas áreas para generar empleos, pero ese empleo a su vez también tiene que ser capacitado. Nosotros tenemos que elevar los niveles de productividad. ¿Cuál es mi preocupación? Que los debates están ahora mismo en la descalificación. Sí. Entre yo más la descalifico a usted por empresaria, por explotadora, por qué sé yo, mejor soy como dirigente. Al final, ninguno de los problemas que vamos a tocar se va a resolver si no hay una apreciación colectiva. ¿Qué opina usted de este escenario global, primero, y el escenario nacional, que hay un contraste favorable a la República de Panamá? Sin embargo, el ambiente que tenemos montado en Panamá cae en esta palabra que usted ha usado y que yo he comenzado a tachar palabras para no decirla. Hartazgo, por ejemplo, la quito. Porque estamos fomentando nosotros mismos el sentido de la negatividad. Estamos montados, de la pandemia, uno no duerme bien. Entonces, pero la recuperación de Panamá es asombrosa. ¿Usted qué piensa de todo esto? Ingeniero, yo creo que usted le ha dado el clavo en la cabeza. El cierre de las mentes es 3 veces o más peor que el cierre de las calles. Porque si nosotros de salida entramos a un diálogo con mente cerrada, y por eso hacía el comentario previo, Sí. de que nosotros tenemos que despojarnos de nuestros intereses personales, de nuestros intereses grupales, de nuestros intereses gremiales, para poder llevar a cabo ese diálogo abierto y sincero que necesitamos. Viendo un poco el contexto global, como usted bien lo decía, yo hace unas semanas estaba leyendo un artículo que decía que 181 países en el mundo están en riesgo de tener explosiones sociales. Es decir, Todos. Panamá no es el único país del mundo que está atravesando por esta Pero coyuntura. es que de 118, yo creo que fuera del Vaticano, ¿cuál otro país no está a punto de tener una explosión social? Es decir, no veo otro. A eso mismo, claro, a eso mismo es a lo que voy. O sea, la coyuntura, Panamá no está solo en la coyuntura en la que está atravesando. Esto es, como bien dijo el ingeniero, esto es un tema global que se da por resultado de la pandemia, que se da por resultado de diferentes circunstancias que nos empiezan a afectar a todos, no solamente a Panamá. Pero también, como hemos dicho antes, nosotros lo que tenemos es incidencia sobre cómo resolvemos los problemas dentro de Panamá, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que decir, tenemos que apostar siempre por el diálogo, pero tenemos que apostar por ese diálogo sin descalificación, donde realmente lleguemos a aportar, pero lleguemos a aportar con propuestas concretas y propuestas concretas que tienen que estar sustentadas, porque de nada sirve sacar datos, sacar números, si esos números o esos datos no son confiables o no se pueden confirmar y no se puede construir propuestas en base a esos datos y a esos números. Entonces, realmente no se trata de que si tu idea es mejor o de que si la mía es mejor. El tema es que, o sea, independientemente de quién aporte la idea, que todos la podamos revisar, que todos la podamos discutir, pero que la podamos discutir sinceramente y evaluando las condiciones de las ideas que se planteen para entonces poder llegar a solucionar no solamente los problemas inmediatos, porque las soluciones o digamos las acciones que hemos tomado hasta el momento han apuntado a atender temas inmediatos, pero sabemos que tenemos que implementar soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Y ahí es donde necesitamos realmente el aporte de todos. Pero en todo, en medio de todo, nos llega este informe de la OIT, que pues realmente va a ser y llega en un momento en el cual las relaciones laborales en el mundo también cambiaron. Es decir, yo puedo estar trabajando en Panamá, pero hacer mi trabajo desde la India, o hacer mi trabajo desde Costa Rica, o hacer mi trabajo desde otro lugar donde físicamente no estoy aquí. Obviamente,
una de las primeras conclusiones, o por lo menos lo primero que he leído, es el aumento de la informalidad de estas personas que posiblemente no vayan a tener que establecerse en Panamá para hacer su trabajo para una empresa panameña. Es decir, ¿cuál es la visión de la Cámara de Comercio? Ustedes ya tuvieron acceso a este informe de la OIT y obviamente esto va a tener un diálogo también con la cabeza muy fría y con pasiones totalmente fuera de esta mesa, porque ahí está realmente el futuro del país. Yo creo que el informe de la OIT ha venido a recalcar lo que ya muchos sabíamos, y es la situación en la que está la Caja del Seguro Social. El tema de la informalidad es un tema que, junto con el desempleo, hemos venido recalcando nosotros desde hace un tiempo también, entendiendo cómo ha venido incrementando este porcentaje de informalidad, de este nivel de personas que están en la informalidad. Y ojo, una de las cosas que hemos comentado en nuestras conversaciones es que muchas veces cuando hablamos del término informal también lo hacemos como con una connotación negativa, y estas son personas que están saliendo a trabajar para darle el sustento a sus familias. Entonces, yo creo que esto es un llamado a despertar. Yo creo que nosotros tenemos que tomar este informe, tenemos que analizarlo de manera muy profunda y tenemos que ver como país y como sociedad cómo nos modernizamos ante las nuevas realidades laborales, no solamente de Panamá, sino nuevamente del mundo. Entonces, ante el caso de estos informales, sí, pues si bien en efecto el país no puede dejar de percibir ingresos de las personas que trabajan, tenemos que entender la situación de estas personas y tenemos que ver, entonces, cómo se puede fomentar el mejor plan posible para ver cuáles son las condiciones de estas personas y cómo podemos llevarlos a que aporten al sistema tributario panameño, que al final del día es lo que es de donde el gobierno saca los fondos para su presupuesto para operar. Como siempre decimos, la plata del gobierno no es del gobierno, la plata del gobierno la aportamos todos aquellos que pagamos impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos va a llevar a analizar la situación de estas personas, a entenderla y a ver entonces cómo nosotros podemos de una manera u otra pasar a estas personas de la informalidad en la que están a un sistema formal donde entonces realmente sí estén aportando de una manera u otra. Y un ejemplo que yo siempre digo es, las personas que están en este sistema informal también tienen que entender de una manera u otra los beneficios de aportar. Yo sé que me van a decir, hombre, pero mucha gente dice que los impuestos no sirven para nada, que no ven el resultado, pero cosas tan personales, por ejemplo, como imagínate que tú te enfermes, o que tu esposa se enferme, o que tus hijos se enfermen, y que no tengas poder adquisitivo para tratarte en un hospital privado. Necesitas de la Caja de Seguro Social, o necesitas del Ministerio de Salud, pero para eso necesitas de una manera u otra el haber pagado impuestos y el haber estado dentro del sistema, sobre todo en la Caja de Seguro Social, que es quien atiende a la mayor cantidad, a la mayor población, porcentaje de la población trabajadora, ¿no? Entonces necesitamos encontrar la fórmula de ver cómo le hacemos amigable a estas personas que están en ese sistema informal, que logren a entrar y a aportar y hacer, digamos, parte, no quiero decir parte de la solución, sino a que estemos todos realmente dentro de este sistema solidario, que es como nos cargamos mutuamente los unos a los otros. Pero, Marcela, a ver, voy a tratar de combinar un poco mi poca experiencia en el manejo político de algunas cosas para aportarle a ustedes que son empresarios algunas otras ideas. Fíjese, una de las principales, cuando hablé de la mente abierta, no quiero decir que usted acepte mi punto de vista, sino que lo sometamos a una discusión dialéctica de enfrentarnos a las ideas sin temor. Voy a darle un ejemplo concreto, varios. Usted sabe como empresaria, y lo saben los trabajadores, y lo sabe quien quiera que quiera empujar la economía, que uno de los grandes problemas que enfrenta la economía panameña es la baja productividad de la mano de obra y la falta de flexibilidad del sector empresarial para manejar esa mano de obra frente a un mercado cada vez más competitivo. Entonces, para poder yo emplear más gente, tengo que discutir que hay que hacer modificaciones importantes a un código que nosotros aprobamos en el año de 1972 y estamos en el año 22, 50 años más tarde. La sociedad ha cambiado 10 veces más de lo que teníamos nosotros en esa época. Claro, hay que proteger los intereses de los trabajadores, sí, pero no, lo que no podemos pretender creer es que con normas de esas
características que tenemos, podemos flexibilizar, hacer eficiente y mejorar los salarios de los trabajadores sin aumentar la productividad. Eso es un punto. Por ejemplo, en el tema de los medicamentos o el tema del sector salud, un ejemplo, el no conocer cómo se produce el sector, con no tener una idea clara de cómo es que se maneja, entonces comenzamos a inventar cosas. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama la atención, y usted que conoce de es el uso del oxígeno, que nosotros compramos oxígeno en el mercado y pagamos 3, 4, 5 dólares por metro cúbico de oxígeno, cuando nosotros produciendo el oxígeno en Panamá podríamos venderlo a $1. Entonces, pero eso son cosas que uno tiene que resolver en el marco del macro, en la macro discusión. En el IBM, nada nuevo vamos a aprender de esto, nada más que entender o enredarnos más con análisis muy técnicos. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de leerse esas 182 páginas, y yo voy por la página 72, y son análisis muy densos. Entonces, traducir eso es simplemente decir, bueno, ya yo sé que estoy mal, ahora ¿qué debo hacer? Ellos no te dicen qué debo hacer. Nosotros tenemos que poner en la mesa lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que estudiar las paramétricas, tenemos que estudiar la eficiencia, tenemos que mejorar la calidad, tenemos que mejorar los rendimientos de las acumulaciones en la caja del Seguro Social, pero tenemos que flexibilizar con la misma ley de la caja del Seguro Social. No podemos hacer eso. ¿Qué me preocupa ahora? Ese es mi consejo. Que la decisión mía de ponerla contra la pared a usted, al acusarla, es reducir su capacidad de participación al mínimo. Y lo que yo necesito es tener su capacidad al máximo para contrarrestar mi posición al máximo para llegar a acuerdos. De lo contrario nos vamos a autoengañar. El autoengaño se acabó. Porque la economía necesita cambio. ¿Usted qué piensa de cuando usted lo atracan, usted se ve como, usted quiere hacer concesiones, y entonces las concesiones las hacemos sobre lo central. Pero lo central es que el sistema laboral nuestro tenemos que modernizarlo. Igual que los empresarios tienen que entender la necesidad de que nuestros trabajadores reciban mejores ingresos. Pero ¿cómo vamos a recibir mejores ingresos si no aumentamos la productividad? Claro. Usted, como siempre, muy didáctico, ingeniero, y haciendo un análisis excelente de la situación. Mire que yo ayer, leyendo el reporte y reflexionando sobre el mismo, y pensando un poquito en lo que usted está diciendo de cómo podemos llegar a esas soluciones, la reflexión que yo hacía es, aquí al final del día, la solución no va a ser ni la que plantea un lado, ni la que plantea el otro lado. La solución va a llegar a ser conjunta, y estamos en un momento donde yo creo que ninguna posibilidad puede estar fuera de la mesa o fuera de consideración. Estamos en un momento crítico donde todo debe ser considerado, y si bien el sector privado probablemente tenga una propuesta, el sector trabajador probablemente tenga una propuesta, yo creo que la realidad es que al final del día ni una ni la otra va a solucionar 100% de los problemas. Entonces ahí es donde vamos a tener que entablar en un diálogo donde poco a poco nos vamos a tener que ir acercando, y vamos a tener que llegar a un punto donde juntos construyamos la solución al problema. Pero Marcela, si el ambiente estaba caliente a mediados del 22, imagínate empezar a discutir eso con la campaña política casi empezando. Es decir, vamos a tener un ingrediente adicional de separación en un momento en el cual tenemos que llegar más unidos todos. Es decir, es trabajo del próximo gobierno. ¿Cuál crees tú que debe ser la metodología para evitar que esto se convierta pues, en un diálogo de sordos? Miren, como ustedes bien saben, nuestros diferentes gobiernos, todos realmente han funcionado en base a ese pensamiento de qué voy a hacer en mis 5 años, qué voy a hacer en mis 5 años. Yo creo que nuevamente nosotros estamos ante una situación donde, sabiendo que viene la política siempre es como que viene la política. Yo creo que nosotros necesitamos elevarnos más allá de la política. O sea, el país y la situación amerita que, independientemente de que venga la política, nosotros podamos sentarnos y podamos discutir este asunto de manera abierta, de manera técnica, de manera donde realmente querramos encontrar una solución. Y si bien
la solución no se implemente en este gobierno, porque independientemente de política o no, lo que quedan son 2 años y sabemos que probablemente la solución tome más tiempo que esa y la solución se vaya hacia el siguiente gobierno. Yo creo que por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer es empezar a definir esa hoja de ruta de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y en qué momento tenemos que hacerlo, ¿no? Pero Sí. no podemos dejar de lado esa conversación porque viene la política. O sea, es una conversación que tenemos que tenerla desde ya. Pero- Independientemente de este gobierno o el siguiente gobierno, se tiene que solucionar el problema de la caja de seguro social porque si no todos sabemos que nuestro país va a estar en un Colapsado. grave problema. Pero- Colapsado, exacto. Pero Marcela, fíjese, eh, no va a haber ningún avance si el sector privado, entendiendo por lo que usted representa, y yo entiendo el sector privado, más allá de eso, incluyo a la clase media panameña que es empresarial, nuestros muchachos que quieren ser empresarios, Sí, sí, emprendedores. que les hemos querido Entiendo, ponerle cualquier eufemismo diciéndoles sí, emprendedores cuando lo que son empresarios. Por eso yo estoy en contra de los adjetivos. Cuando yo adjetivizo para argumentar, estoy descalificando a con el que yo quiero hablar. O sea, yo prefiero un talento libre que pueda expresarme su punto de vista, cuán diferente sea el mío, porque es más productivo. Pero fíjese usted, por ejemplo, en este momento. El IBM es una forma clara de que ya llegamos al límite del río. Sí. Tenemos que mojarnos de todas maneras. Entonces, el acuerdo tiene que ser entre las partes tripartistas, pero tiene que haber una discusión con los partidos políticos. Es que nosotros no queremos hablar de política porque entendemos que la política es sucia. Entonces no queremos hablar con los empresarios porque los empresarios son unos explotadores. No queremos hablar con los obreros porque son rojos. Entonces usamos daltonismos políticos, utilizamos eufemismos políticos y lo que hacemos es exclusión y al final no hablamos con nadie. Nosotros tenemos que usar el talento de ustedes, el talento de los muchachos trabajadores, pero nosotros necesitamos meter en este negocio a los tomadores de decisiones políticas, que son los partidos políticos y a quienes aspiren a dirigir este país, en este debate. Es que ellos tienen que mojarse para que nos prueben a nosotros de verdad, porque el IBM ya no aguanta más. No. Los muchachos nuestros, nosotros tenemos un desempleo, Marcela, juvenil, muy alto. Y tenemos gente que se gradúa de la Universidad Tecnológica, donde ustedes van a dar este debate, en donde nuestros ingenieros electromecánicos ganan $1,000 al mes. Y nuestros maestros y profesores están ganando 1.700 con menos preparación técnica. Entonces, de estas cosas tenemos que hablar, sinceramente, sin temor. Nosotros estamos subsidiando el consumo. Desde el punto de vista económico, todos sabemos que eso es un desastre. Es un absurdo. Uno invierte en educación, porque eso no es subsidio. Uno invierte en tecnología, pero uno no invierte, yo no le daría a nadie tarifas de eléctricas más baratas si la luz está acá, si la luz tiene ese precio. Entonces, ¿cómo lo puede él apreciar? No sé si me explico. A mí lo que quiero transmitirle de verdad es al sector empresarial, es que no se deje atrapar en el discurso descalificador para no opinar. Nosotros necesitamos el talento de ustedes, de todos, no solamente de los grandes, pequeños y medianos empresarios, sino de los potenciales empresarios. Nuestros muchachos no quieren ser empleados públicos. Nuestros muchachos quieren ser empresarios y allá los tenemos que llevar. ¿No le parece? 100%, 100%. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. De nuevo, este diálogo tiene que ser, todos tenemos que ser parte del diálogo, todos tenemos que ser parte de la solución. El sector político es importante porque al final del día nuestros gobernantes son los que tienen la voluntad o no, o los que deciden o no realmente cuáles son las soluciones finales. O sea que tiene que haber un compromiso de parte de nuestro sector político de poder decir, bueno, como les dije, si empezamos a definir la hoja de ruta ahora, entonces tiene que ser una hoja de ruta que trascienda a gobiernos y los diferentes gobiernos tienen que comprometerse a cumplirla. Igualmente, totalmente de acuerdo con los muchachos. Yo creo que nosotros tenemos que potenciar, tenemos que querer generar esas ganas dentro de los muchachos de que quieran emprender, de que quieran salir adelante, de que quieran convertirse en empresarios, porque los empresarios generan empleo, generan plazas de trabajo. Y aquí al final del día lo que nosotros necesitamos es fortalecer nuestra clase media trabajadora, robustecerla
crecerla cada vez más para no tener a tantas personas dependiendo de un salario mínimo, sino en efecto tener personas bien educadas, bien preparadas, que ganen buenos salarios, salarios 2 o 3 veces más allá del salario mínimo, que puedan generar ese poder adquisitivo, que puedan sustentar a sus familias, y así es como realmente generamos riqueza dentro del país. Bueno, ¿cómo va a ser esa segunda fase? Ya se tiene por lo menos lugar la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Cuándo debe iniciar y qué partes van a estar representando a la parte patronal y gremial, empresarial? Bueno, referente a la segunda fase, yo creo que yo sé lo mismo que ustedes. Yo sé lo que he visto en artículos que han salido, lo que han visto en comunicados que han salido, pero todavía el sector empresarial no ha No ha recibido esa recibido invitación. una invitación formal. Es correcto. Bueno, Marcela Galindo, como siempre, un placer recibirte y sobre todo, pues, terminar con esa reflexión que hicieron ustedes ayer también para impulsar dos de las grandes locomotoras de la economía nuestra, el turismo y la construcción. ¿Qué está pasando para que no se dé ese impulso? Sí, nosotros, como bien se mencionó ayer, nosotros, uno, sabemos que como país tenemos que apostar por la educación, como bien Sí, hemos dicho, pero también lo otro que hemos mencionado es, cuando nosotros analizamos la situación que nosotros tenemos en el país ahora mismo, sabiendo que tenemos muchos problemas estructurales como país que tenemos que solucionar, educación, salud, etcétera, cuando analizamos la situación vemos que el problema inmediato más grande que tiene el panameño es el desempleo. Entonces, de ahí que nosotros cerrábamos o hablábamos de ese mensaje ayer de que tenemos que ver cómo tenemos que identificar, y ya están identificados, o cómo tenemos que impulsar esos sectores que nosotros consideramos que son grandes generadores de empleo, como lo son el turismo, como es la construcción, la agroindustria, el comercio. Tenemos que seguir apostando por esos sectores. Sabemos que comercio y construcción son motores tradicionales de la economía y son grandes generadores de empleo. Turismo y agroindustria son dos áreas que sabemos que tenemos que explotar, donde hay muchísimo potencial y donde hay muchísima capacidad de generar empleos. Entonces, lo que necesitamos es que se den las condiciones para que los negocios que se estén desarrollando en estas áreas puedan tener acceso al crédito, puedan desarrollarse, puedan contratar personas. Entonces, tenemos muchas oportunidades como país que tenemos que seguir explotando y que tenemos que seguir desarrollando. Y lo que necesitamos realmente es ese apoyo al sector privado para hacer lo que el sector privado sabe hacer. eso es importante. Marcela Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, gracias por esta participación.